Desde que decidimos hablar de la Ouija en diferentes ámbitos, entre otras cosas, entre otros lugares, vamos, en tu grupo de discusión de fenómenos paranormales, en Paranormal MJ, se ha liado. Sí, normal. Vamos a ver. Ouija sí, Ouija no. Ouija con expertos, peligrosa, no peligrosa. Vamos a ver, la Ouija tiene que ser siempre con expertos. La Ouija es peligrosa, de por sí es muy peligrosa, pero tiene que ser guiada por expertos. Bien, vale, sí, expertos. ¿Quién es un experto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo a nivel popular. Vamos a ver, la Ouija es un ordenador y es internet. Entonces yo soy un hacker, ¿vale? Y sé encender el ordenador, sé apagarlo, sé manejarlo, sé los peligros que tiene internet. Con lo cual, yo enciendo internet y yo sé manejar internet, porque soy un hacker. Sé quién me está mirando, sé quién me está observando y sé manejar internet y sé escapar. Pero si tú no eres un hacker, no te metas a ser hacker si no lo eres. No te metas a manejar la Ouija si no sabes hacerlo. Entonces, ¿el hacker nace o se hace? El hacker nace y se hace y se va desarrollando. Por lo poco que yo sé de la Ouija, uno de los principales problemas es detectar si lo que está hablando, lo que está entrando, lo que está, por así decirlo, transmitiendo, es perjudicial, es perverso, es dañino o no. Tú eres un hacker, ¿cómo lo detecta el hacker? Pues porque son, aparte que es intuitivo, son sensaciones, energías, movimientos que hace la Ouija, percepciones extrasensoriales, lo percibes perfectamente. Entonces sabes que tienes que dar a escape, porque ahí ya hay mal rollo, hay que cortarlo. Ante la duda te sales. Sí, por supuesto. Y ante la duda de iniciar ese proceso, mejor ni empezarlo. Si no eres un hacker, no. Si eres un hacker, sí. Tienes que controlar a ese caballo, a ese alazán que hay que domarlo, ¿no? ¿Alguna vez te han entrado seres de estos, esencias, presencias? Yo es que no sé cómo definirlos, Sí. pero seguro que la gente que nos está oyendo sabe a qué me refiero. ¿Te han entrado de estas negativas que dices tú, aquí hay peligro? Sí, muchísimas. Pero como soy un hacker, doy a escape y me piro, vampiro. Lo sé perfectamente. Por eso soy un hacker. Por eso me meto en la Ouija. Porque lo controlo. Porque yo sé que puede haber otros hackers de otras dimensiones mejores que yo y de otros, y vamos a llamarlos entes o espíritus inteligentes o elementales. Entonces detecto un hacker que me está hackeando la cuenta, que me puede poner mi vida patas arriba, y digo, me voy a escape, ya te pillaré. Y así se va haciendo un hacker, así se va haciendo un psíquico, así se va haciendo una persona que sabe utilizar la Ouija. Sin duda conoces a alguien que ha tenido experiencias muy malas con la Ouija, te lo habrán referido, ¿no? Tú no las has tenido, pero sí sabes de alguien que las habrá tenido. ¿Nos puedes contar alguna? Por supuesto, lo tengo delante, eres tú. ¿Por qué no lo cuentas tú? Tú has tenido una experiencia muy trágica con la Ouija. ¿Por qué no se lo cuentas a la gente? Cuéntaselo tú. ¿Intercambiamos los papeles? Sí, por supuesto. Vamos a intercambiar los papeles. Bien, de acuerdo, pues vamos. Vamos. Vamos a situarnos. ¿Qué hacías en Madrid? Estamos en el año 81 y yo formo parte de un dispositivo de seguridad porque en la capital de España se está celebrando un evento internacional de muchísima importancia. Y la Ouija apareció por primera vez en tu vida, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy de uno de los jefes de seguridad en un apart-hotel que todavía existe en el centro de Madrid y efectivamente la Ouija aparece de una manera muy accidental porque
dos de los huéspedes, que eran dos hermanos jóvenes, no llegaban a los 20 años, y uno de los conserjes, me invitan a una sesión de Ouija. ¿Tú sabías algo de la Ouija? No, ni idea, vamos, ni idea. Yo era un escéptico, entonces todavía no estaba condenado a creer, pero desde luego yo de la Ouija no sabía absolutamente nada. Había oído algo de la Ouija, pero para mí eso era más que una paparrucha, un juego. ¿Tú sabías algo de la Ouija, en qué consistía, qué problemas podía traer? No, ¿Estabas informado de algo? No, ya te lo he dicho, que no tenía ni idea de lo que se trataba la Ouija. En aquellos años tú sabes que estaba de moda, ¿no? No, sí que estaba muy de moda, pero es que yo vivía en otro mundo. Y desde luego nada próximo a esto de los temas paranormales, que para mí no eran más que un puro camelo. ¿Y qué te sucedió para que tú de alguna manera te alarmaras tanto? Me invitan a una sesión de Ouija, se desarrolla en el interior de unas habitaciones del apart hotel y yo accedo, me invitan a sentarme y a mover el cacharrito este de marras y no sé, a mí se me despertó una alarma, un sexto sentido y dije que yo no participaba y que lo hicieran ellos. Yo estaba allí como mero espectador y ellos pues empezaron a hacerlo. ¿Qué fue sucediendo a lo largo de la Ouija? En principio aparecen diferentes voces o personajes o presencias, en fin, yo en estas cosas ya sabes que no creía absolutamente nada y bueno, me pareció un juego pues más bien tontorrón. Es decir, yo me daba la impresión de que ellos mismos se respondían a las preguntas que ellos mismos estaban haciendo y que el aparatito este, pues digamos que se movía por su propia voluntad. ¿Quién salió en la sesión? Salen diferentes personajes. La primera que sale es una niña pequeña que empieza a responder a las preguntas y ellos, la verdad es que se lo empiezan a creer. Porque algunas de las preguntas que hacen, ya digo que son dos hermanos y una tercera persona totalmente ajena, cuando acaba la sesión, ellos me reconocen que esas preguntas solo las sabían ellos. Y bueno, esto se desarrolla a lo largo de varios días y bueno, yo lo seguía considerando un simple juego y nada más, no le daba demasiada importancia. Cuando tú me lo comentaste, yo te advertí del peligro y te dije, por Dios, dile que no sigan ese juego, que no lo hagan, que es peligroso. ¿Tú cómo reaccionaste con ellos? ¿Qué le comentaste? ¿Qué hiciste? En principio no les comenté nada, porque me pareció todo una alarma excesiva cuando no lo consideraba un juego. Lo que sí es cierto es que me empiezo a preocupar cuando en una de esas sesiones aparece una mujer. Aparece una mujer y hoy a mí me gustaría que se pudiera ver en la cámara que hablar de esta mujer a mí me ha provocado ahora mismo que se me erice el vello, tú lo estás viendo. Porque la verdad es que ahí sí empecé a preocuparme porque las respuestas que daba ya eran unas respuestas extrañas. Parecía que era algo que les intentaba dirigir a algo, como dándoles órdenes de haz esto, no hagas lo otro, no hagas caso a esto, hazme caso a mí. Ahí sí que empecé a preocuparme y ahí es cuando te consulté ya lo que estaba pasando. Yo recuerdo que me consultaste que estos dos muchachos jóvenes vivían en el hotel, tenían, como se dice hoy en día, posibles, y se habían muerto sus padres, se habían matado en un accidente. Sí, efectivamente. ¿Salió alguien, el padre, la madre en la sesión Ouija? ¿Salió alguien? No. En ningún momento. Siempre salía una mujer que al principio no tenía ninguna relación con ellos, que al principio les aconsejaba de una manera muy amorosa y demás, y sin embargo con el paso del tiempo el tono fue cambiando. Es decir, ahí es cuando hice caso de tu consejo y le recomendé a los tres, ya digo, uno de ellos era el conserje, uno de los conserjes del hotel, conserje de noche para ser más concretos,
y les aconsejé a los tres que lo dejaran, que aquello, que había hablado con una experta y que tenían que dejarlo, que aquello no era un juego, que aquello empezaba a tomar un cariz preocupante. ¿Más agresivo, tal vez? No, el tono de la mujer que aparecía en la Ouija, porque ellos me decían que era una mujer, evidentemente yo no oía ninguna voz, pero me decían, eres una mujer, es una mujer. No era un tono agresivo en las formas, pero sí era un tono civilinamente agresivo, como no dándoles opción a tomar decisiones que no fueran las que esta presencia ordenaba. Obviamente, cuando tú le contaste que dejaran de hacer la Ouija, que habías hablado con un experto, no te hicieron caso, ¿verdad? No, ninguno, pero ningún caso, de ninguna de las maneras, ellos siguieron haciéndola. Yo ya dejé de aparecer en las reuniones, porque además se lo dije taxativamente, es decir, os estáis metiendo en un fregado que no entendéis, esto no sé por qué, pero me da la sensación de que no va a acabar bien. Como no me hacéis caso, mira, yo no quiero participar de lo que podéis tener, porque soy testigo y porque tengo cierta responsabilidad moral y no me quiero meter en esto, y entonces yo ahí me salí. Cuando tú te saliste, viste cómo se fueron transformando. Sí. No, fue una... lo que al principio era un juego que ellos lo desarrollaban a ratos perdidos por la tarde y demás, al final se convirtió en una verdadera obsesión. Es decir, yo les veía subir a los dos hermanos después de hablar con el conserje a los 3 minutos dejaba su puesto de trabajo a su subalterno y pasaban horas y horas. Siempre con el jueguecito de marras, además, a lo largo de los días yo vi como sus aspectos cambiaban, mutaban en miradas perdidas, conversaciones, cuchicheos. La verdad es que ya, de todas maneras, yo tenía otras muchas preocupaciones en el hotel como para estar pendiente de... Ya entiendo, pero tú observaste que se convirtió en una obsesión. En una obsesión absoluta, pero absoluta, es decir, parecía que para ellos no había más que la Ouija. Claro, era una salida. ¿Y cómo los viste caer? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la transición de verlos caer? ¿Qué pasó? Ocurrió prácticamente casi como un relámpago. Es decir, un día me incorporo al trabajo, por mi horario yo tenía que coincidir con este chico que era el conserje, y me informan que el conserje está... que ha tenido una crisis nerviosa y que está internado en un psiquiátrico. Y cuando pregunto por los dos hermanos, porque eran huéspedes, digamos, de los que entran y salen y entran, y prácticamente vivían, no es que vivían allí, estaban todo el día allí, y claro, las habladurías y lo que te cuentan, porque además fue un caso sonado en aquel pequeño establecimiento, que también los familiares, los tutores, les habían retirado inmediatamente de la habitación, se los habían llevado, y que según contaban, con crisis de ansiedad, con crisis nerviosa, y ya sí después pude confirmar que efectivamente también habían estado sometidos a tratamiento psicológico, psiquiátrico y demás. Es decir, la cosa no acabó bien, como tú bien predijiste, porque en este caso, uno de los fenómenos paranormales que se pueden decir que ocurrieron en relación a estos chicos y a este otro conserje, es que cuando María José me advirtió de que los tres iban a acabar con graves problemas, ella no conocía a ninguno de los tres. Es decir, personalmente no los conocía y sin embargo intuyó. Es más, me advirtió muy concretamente y me dijo: los dos hermanos van a acabar con problemas. Dice, pero el que verdaderamente me preocupa es el conserje. Ese chico va a acabar muy mal. Y así fue. Acabó internado en un psiquiátrico y ya le perdimos la vista hasta que... Y tú, como un escéptico condenado a creer, con todas tus experiencias paranormales desde que estás conmigo, 36 años, todo lo que has visto,
¿Qué aconsejarías tú a la gente en este tema de Ouija? Vamos, 100% que no os metáis en estos jardines. No. Por mucho que os hablen de expertos y demás, no os metáis en estos jardines. Y si el experto os dice que tenéis que llevar una protección, ya inmediatamente salid corriendo. Porque contra esto, la única protección que tienes es llevar a alguien verdaderamente experto que sepa cuándo abrir y cerrar, y cómo abrir y cómo cerrar. Unos meses después nos encontramos otra vez con este chico. ¿Cómo lo viste? Destruido. Es decir, estas historias, cuando te cuentan de que alguien en unas horas puede envejecer varios años, no fueron unas horas, fueron unos meses, pero lo cierto es que cuando le volví a ver, se había echado 15 años encima, es decir, encorvado, demacrado, avejentado y con la mirada perdida, aturdido. Si en alguna ocasión alguien se puede vacunar de participar en este jueguecito perverso que es la Ouija o la tabla reverberante, como le dice MJ que se llama, que otro día explicaremos el porqué de la tabla reverberante, la verdad es que mi enseñanza propia, de la cual me quedó, no voy a decir un profundo trauma, porque he pasado muchas cosas en mi vida, pero de la que sí me quedó un regusto muy amargo, cierta sensación de culpabilidad y una marca de decir no lo hagas, es precisamente por lo que yo viví personalmente. Ya, pero... Fue muy duro. Comprendo, pero volvemos al principio de la conversación. No tienes que tener ninguna culpabilidad, porque si no eres un hacker y no sabes manejar internet y tú lo adviertes, tú no tienes por qué tener cargo de conciencia. Sí, vamos a ver, pero igual que el miedo es libre, es decir, claro, a uno le queda siempre la responsabilidad de decir, y si no hubiera sido un escéptico, o tan escéptico, o un absoluto escéptico, si me lo hubiera creído un poco más, hubiera podido influirles, eso siempre lo llevaré dentro, por mucho que consideres que no tienes culpa, porque está el libre albedrío, la libertad, cada uno hace lo que le dé la gana, y meteos en la Ouija y ya sabréis lo que os puede ocurrir. Siempre me quedará, MJ, siempre me quedará esa sensación de que si yo no hubiera sido un escéptico, tal vez hubiera podido hacer algo. Conclusión de tu experiencia. No, ya la he dicho y la he repetido en varias ocasiones. Sinceramente, y mirándoos a los ojos, no os metáis en ese berenjenal. Podéis tener muchos problemas y muy graves. En el próximo programa os vamos a hablar de la Ouija o tabla reverberante, de un experimento que hicimos en un hotel rural de la Comunidad de Madrid, que la verdad fue impactante, donde fueron parapsicólogos, llevaron máquinas, se sometió a experimentos, sucedieron varios fenómenos paranormales concluyentes.